ya casi este fin de semana, ¿no? El fin de semana chico, así que es una muy buena oportunidad para seguir con el aprendizaje. Y vamos a compartir primero nuestro material de apoyo. Espérenme, por favor, un minutito mientras habilito nuestro material para que todos podamos visualizarlo. ¿Ok? Y bueno, recordando, ¿no? Mientras habilito el material, recordando también lo que estuvimos viendo en nuestras anteriores sesiones, ¿no? Que habíamos, bueno, en nuestra anterior sesión, ¿no? Que habíamos estado hablando sobre la diferencia entre jefe, analista, entre asistente y el generalista de recursos humanos, ¿no? Que habíamos determinado que, eh, el generalista de recursos humanos, ok, de lo que principalmente se va a encargar es asumir toda la responsabilidad que, ¿no? que conlleva el área de recursos humanos, solamente que en empresas que no sean tan grandes, ¿no? Es decir, en empresas en empresas que no sean de repente con tanto personal, con tantos trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque con una cantidad regular, una cantidad moderada de trabajadores, es bastante factible poder trabajar, ¿ok? Es bastante factible poder trabajar cuando tenemos una cantidad moderada de trabajadores, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya hablamos de empresas que de repente tengan más de 100 trabajadores, por ejemplo, ¿ok? Ahí sí, ya no podríamos basar ya no podríamos basar toda nuestra sesión o todo nuestro trabajo en solamente una persona, ¿no? Sería casi imposible que una sola persona se pueda hacer cargo de todos esos procesos. Por eso es de que ahí existe lo que es el Departamento de Recursos Humanos, que este departamento se encarga precisamente también de la administración, pero en trabajo en equipo, ¿no? Donde cada persona tiene su propia responsabilidad. Ahora sí vamos a poder compartir nuestro material. Un segundito, por favor. A ver, a ver. Un segundito, lo que pasa es de que cada que alguien ingresa me interrumpe un poquito para hacerlo, pero ahora sí, ya está. Ok, listo, ya está. Ok, y bueno, nuestro tema 1 habíamos estado viendo una inducción general, no habíamos estado viendo temas generales, habíamos visto la importancia, no habíamos visto también la importancia del generalista, que dijimos que abarca toda la vida laboral del trabajador, ¿no? El generalista, ¿no? Hemos dicho que ahora, el generalista de recursos humanos también, como hemos mencionado hace un momento, puede asumir totalmente la responsabilidad de un área de recursos humanos, como también un generalista podría asumir funciones de manera independiente, ¿no? Es decir, también como freelance. ¿Qué significa como freelance? ¿Ok? Que tú no trabajas en la empresa directamente, ¿no? Sino que la empresa puede contratar, puede acudir a ti para poder, para poder hacerte cargo de algunas funciones que de repente esta empresa no puede asumir dentro de ellas, ¿no? Como por ejemplo, yo soy una empresa que tengo de repente mi área de logística, mi área de administración general, pero no tengo a alguien que se haga cargo de recursos humanos. De repente yo como empresa todavía no considero necesario tener ni siquiera una persona que se encargue de administrar a este personal. Puede ser concebible eso, puede ser, ¿ok? Pero de repente como empresa sí tengo que hacer un proceso de contratación. Entonces ahí sí voy a necesitar a alguien que se encargue de este proceso. Entonces solamente para este proceso yo podría acudir a un generalista independiente, por así decir, ¿no? Lo que también se le conoce como los reclutadores o como los freelance, en el caso para atraer y retener al talento, por ejemplo, ¿no? Para el proceso de reclutamiento y selección, que ahora vamos a iniciar con eso, ¿no? También, por ejemplo, muchas veces convocan a los generalistas para poder hacer capacitaciones, ¿no? También capacitaciones no tanto sobre temas específicos, sino también para crear trabajo de ambiente positivo. A veces las empresas sienten que en sus áreas el ambiente está un poquito tenso, un poquito pesado, entonces, ¿qué es lo que hacen? También pueden convocar a un generalista de manera independiente para que este generalista pueda hacer actividades para mejorar el clima laboral, ¿no? También, por ejemplo, este generalista pueden acudir a él como un asesor de recursos humanos. De repente tenemos un problema, tenemos una duda, tenemos algo, un suceso con un trabajador y queremos una asesoría. ¿Ok? Entonces también para ello nos puede ayudar el generalista, ¿no? Poder acudir directamente a él. Muchas veces, por ejemplo, para las dudas, por ejemplo, de temas legales, de temas legales, laborales, ¿ok? Muchas veces
las empresas acuden a los abogados laboralistas. ¿Ok? Es bueno, ¿ok? Es bueno aclarar esto porque no es decir que uno es mejor que el otro, no, ¿ok? No es eso, sino que normalmente los abogados laboralistas, ¿ok? Eh, te dominan o trabajan lo que es leyes laborales a nivel general, ¿ok? Por así decir, leyes laborales de dominio general, ¿no? Y ellos recién se podrían enfocar en leyes, por así decir, en leyes laborales cuando surgen problemas o de repente de acuerdo a reglamentos, ¿ok? En cambio, cuando tú acudes para alguna asesoría, es que no podríamos decir la asesoría legal, sino para una asesoría de temas legales de recursos humanos, donde un especialista de recursos humanos vas a poder obtener información más exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque también, por un lado, esta persona no solamente conoce la legislación, sino que también la trabaja, también está dentro de este medio laboral, entonces te va a poder dar respuestas y soluciones mucho más acertadas. Lógicamente, ¿no? Si tú ya tienes que proceder, ¿no? Tú ya tienes que ir por un proceso legal contra un trabajador o contra la empresa, ¿no? O contra un tercero, ¿no? A nombre de tus trabajadores o algo, ahí sí definitivamente te vamos a decir tienes que ir de un abogado, porque el experto en estos procesos legales es él, ¿no? Pero en asesoría sí recomendamos que puedas acudir donde especialistas de recursos humanos, porque ellos son los que te van a poder dar más luces desde tu posición laboral, ¿no? Por ejemplo, supongamos, a veces hay trabajadores que van donde un asesor, van donde un abogado, a veces un asesor legal, a consultarles si es que la empresa les tiene que dar liquidación de beneficios sociales, supongamos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este abogado? Este abogado, como maneja leyes generales, ojo, no todos, ¿sabes? Pero estamos hablando a nivel general, ¿no? Como manejan leyes laborales generales, va a decir, sí, sí tiene que darte tu indemnización, te corresponde tu CTS, tus vacaciones truncas, todo ello, ¿no? ¿Y qué hacen? Es dar luces al trabajador. Pero, por ejemplo, ¿qué haría un especialista de recursos humanos? Lo primero que tendría que evaluar es cuál es tu régimen laboral. No, yo estoy en la microempresa, ya salió de vacaciones, sí salí de vacaciones, entonces ya no te corresponde liquidación de beneficios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el único beneficio que tú recibías en tu liquidación eran vacaciones truncas. Y si ya saliste de vacaciones, ya no tienes más beneficios que te puedan pagar en una liquidación, por ejemplo. Entonces, también muchas veces las empresas prefieren, para ese tipo de temas, este tipo de dudas que a veces tienen, acudir a los generalistas de recursos humanos para poder recibir una asesoría más enfocada a su área. ¿No? Entonces recuerda también que el generalista puede enfocarse dentro de la empresa, trabajando, cumpliendo funciones, como también puede hacer funciones desde freelance o de manera independiente, ¿ok? Cubriendo ciertos servicios, cubriendo ciertas necesidades a las empresas. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro módulo que nos trae el día de hoy. Este no es, este tampoco, este sí es, en el que vamos a hablar, permítame mientras está cargando, ¿ok? En el que vamos a hablar de la gestión del talento, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos de esta segunda sesión? Vamos a ver lo que es el reclutamiento y la selección de personal, estrategias, técnicas y herramientas, la inducción y el onboarding para nuevos empleados, la evaluación del desempeño, métodos y sistemas, que esto lo vamos a ver súper rapidito, porque en nuestra última sesión profundizamos un poquito más en ello, en este temita de la evaluación, la gestión del personal y desarrollo profesional y la retención del talento. ¿Ok? Son los temas que tenemos para este módulo. Sinceramente, no creo que hoy día podamos terminar con todos los temas de este módulo, pero recuerden que no importa que nos atrasemos en algunos temitas o que de repente dejemos algunos módulos sin concluir, porque al final del curso sí o sí vamos a empatar todos los temas, todos los cursos. No nos vamos a saltar ni un solo módulo de trabajo. Vamos a poder cubrir la necesidad de todo. ¿Ok? Y vamos a empezar a hablar de lo que es el primer paso de la vida laboral del trabajador, ¿no? Recuerdan que en nuestra sesión pasada habíamos dicho que, ¿no? Que, a ver, permítanme, no puedo ver mi lapicero, acá está mi lapicero. Ahora sí, recuerdan, ¿no? Que en la sesión pasada nosotros habíamos dicho que así como las personas tienen su propio ciclo, ¿no? En el que la persona primero nace, luego crece, se reproduce y muere, que el trabajador también tenía su propio ciclo.
¿no? Que en este caso del trabajador, su ciclo era el ingreso a la empresa, el desarrollo, el ascenso y por último la desvinculación. Y hoy día nos vamos a enfocar en el primer paso, en el nacimiento del trabajador, es decir, en su ingreso. ¿Cómo ingresa un trabajador a la empresa? ¿Ok? Uy, perdón. Descartar. Listo. ¿Cómo ingresa un trabajador a la empresa? ¿Ok? Ahora, hay muchas formas en las que un trabajador puede ingresar a una empresa. Por lo menos en el sector privado, ¿ok? Perdón, por lo menos en el sector privado hay muchas formas. Puede ser por contratación directa. Es decir, yo tengo mi empresa, te veo a ti y te contrato. ¿Ok? Puede ser por recomendación. ¿Ok? Pero, y la forma más adecuada que es no por medio de un proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Ahora, en el sector público también para poder entrar a laborar dentro de él, también tiene que ser por un proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Que es un poquito más estricto. ¿Y qué es este proceso de reclutamiento y selección? Y es que, aunque siempre vamos a ver juntas estas palabras, siempre vamos a ver estas palabras de la mano. Lo que es reclutamiento y selección, siempre vamos a encontrarlas de la manito, pero no significan lo mismo, ¿no? De hecho, ni siquiera son palabras que se puedan asemejar, nada de ello, ¿eh? Sino que lo que es el reclutamiento y selección, es que el reclutamiento viene de atraer y selección viene de escoger, ¿no? O de elegir a la persona. Entonces, el proceso de reclutamiento y selección es atraer candidatos para de estos candidatos poder elegir al más adecuado. Acá lo dicen, ¿no? Que es un proceso fundamental para cualquier organización que busca, que busca contratar a nuevo personal. ¿Okay? O que más que contratar nuevo personal, que buscan cubrir plazas dentro de su empresa, ¿no? Este proceso es efectivo, ¿ok? Porque a las empresas les permite encontrar el mejor talento para alcanzar sus objetivos, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad del proceso de reclutamiento y de selección de personal? ¿Ok? No es encontrar al mejor perfil, no es encontrar al perfil más destacado, no es encontrar a la persona o al candidato que tenga los mayores logros, el candidato que tenga el mayor esfuerzo, ¿no? O el que tenga de repente, o el que se destaque, o el que tenga el perfil más destacado de todos, no. La finalidad del reclutamiento y de selección es que tú contrates a la persona que necesitas, cubrir la necesidad de tu puesto. Eso se llama contratar a la persona ideal para el puesto ideal, ¿ok? No todos somos para todos los puestos, ¿no? Por ejemplo, les puse creo en la sesión pasada un ejemplo, ¿no? En el que les dije, supongamos que tenemos malos hábitos alimenticios, ¿no? Y ustedes me dicen, Miss Vania, por favor, tráiganos un profesional que nos pueda ayudar a solucionar este problema. Y yo voy y me encuentro con un psicólogo, perdón, con un nutricionista recién egresado y un ingeniero de sistemas que tiene 2 maestrías, segunda especialidad, un doctorado, y yo que agarro y digo, me quedo pues con el mejor perfil, ¿no? Miren, no voy a comparar un egresado con un doctorado, ¿no? Me quedo con el doctor. Traigo al ingeniero que tiene el doctorado y al final este ingeniero no me va a poder ayudar en nada. No dudo que sea muy bueno en su campo, pero la necesidad que yo tengo no me va a poder, no va a poder cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, y eso pasa mucho. Las empresas muchas veces cometen ese error, que contratan al perfil destacado, ¿okay? Que contratan al perfil destacado, pero no se dan cuenta que no están contratando lo que necesitan. Y es por eso que se da, y esa es una de las causas de la rotación de personal. ¿Qué es la rotación de personal? Cuando yo tengo un puesto de trabajo y entra un trabajador, y ese trabajador está un tiempito ahí, ese trabajador está un tiempito nomás ahí, ¿por qué? Porque, porque se va, por algún motivo se va. Entonces digo, bueno, puede ser por muchas causas, ¿no? No le gustó el trabajo, no se sentía preparado, le vino una mejor oferta, no lo sé, entra otra persona y pasa lo mismo. Está un tiempito corto y se va, entra otro y se va, entra otro y se va. Esa es la rotación, que muchas personas rotan por ese puesto, pero no se quedan. ¿Okay? Entonces, cuando hay esos problemas es porque hay algo mal en la empresa y muchas veces causa de ello puede ser que no estamos contratando a la persona ideal. ¿Ok? Entonces, para ello, entonces,
Entonces, para ello a tener que hacer un adecuado proceso, ¿ok? Vamos a tener que hacer un adecuado proceso para poder elegir a la persona ideal, ¿no? Por ejemplo, miren, yo les comento, ¿ya? Yo soy profesional de recursos humanos, ¿no? Y yo soy profesional más que todo de la carrera de relaciones industriales, ¿ok? Y recuerdo que después ya, bueno, yo terminé hace muchos años de universidad, y me acuerdo que había una alumnita que también, que bueno, después ella terminó su carrera, ¿ok? Y ella al toque, ¿no? Me acuerdo, supongamos que en diciembre fue su ceremonia, en enero, febrero ya estaba haciendo su tesis todo para que en marzo, abril ya tenía su título. El bachiller ni hablar, ya lo había sacado apenas en diciembre, ya, es decir, no había pasado ni 4 meses de egresada y ya tenía su título profesional, ¿ok? Después, me acuerdo que yo inicié la maestría en el año 2019, más o menos. Yo empecé a estudiar mi maestría. Y esta alumna, bueno, ya no alumnita, ¿no? Que era recién egresada, también empezó la maestría conmigo. O sea, empezamos juntas la maestría, ¿no? Ya no era mi alumno, era mi compañera de maestría. ¿Ok? Entonces, bueno, ya terminamos la maestría, yo todavía me demoré un poco más en sacar el título de magíster, pero ella lo sacó rapidísimo, es decir, esta alumnita, ella no tenía ni 2 años de haber terminado la universidad y ya era magíster, ¿ok? A diferencia mía, que yo ya iba como 7, 8 años y recién, un poquito menos, creo que iba 7 años y ya recién había sacado el título de magíster. ¿Ok? Entonces esta alumna estaba acelerada, ¿no? Y muchos destacaban eso, muchos decían, qué bien por esta alumna, ¿no? Mira cómo rápido ha sacado las cosas, pero muchas veces eso puede ser un gran error, no digo que siempre, pero muchas veces, ¿por qué? Porque después de un tiempo ya encontrándonos con esta exalumna, ¿no? Le menciono, de punto, ¿qué tal? Digo, ¿qué tal? ¿A qué te estás dedicando? ¿En qué estás trabajando? ¿No? Y me dice, por ahora en nada, ¿ok? Por ahora en nada. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, estoy en el limbo laboral. ¿Ok? Estoy en ese limbo, estoy en un limbo laboral en el que ninguna empresa me quiere contratar. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque mire, las empresas a las que me postulo, ¿ok? Por ejemplo, me quiero postular a un puesto de asistente de recursos humanos, supongamos. ¿Ok? Quiero postularme a un puesto de asistente de recursos humanos. ¿Qué pasa? ¿Ok? Que cuando ven mi perfil, en mi perfil ven una magíster de recursos humanos, ¿ok? Y no me contratan. ¿Por qué? Porque estoy sobrecalificada para este puesto de trabajo. Es decir, por mi nivel de estudios, por mi nivel profesional, que es de magíster, estoy sobrecalificada. Y muchos diríamos, ¿existe la sobrecalificación de trabajo? Es decir, se entiende que no contraten a alguien cuando no es, de repente, cuando no cumples el perfil, ¿no? Cuando no alcanzas los requisitos mínimos que piden. Pero también existe el rechazo laboral por ser más de lo que la empresa pide, por supuesto que sí. ¿Ok? También existe ello. ¿Por qué? Porque supongamos que una empresa agarre y se deja guiar por el perfil. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dirían? Quiero un asistente de recursos humanos, wow, una magíster, ¿no? Que ya tiene una maestría, mira qué excelente, decía, ¿no? Cualquiera la podría contratar y la contratan y ella aceptaría. Ella me decía, pero ¿cuál es el temor de las empresas? De que si a esta alumna en cualquier momento le llega una mejor oferta laboral, sin dudar la va a aceptar. Supongamos que esta alumna acepta este puesto de asistente por $500. Si yo vengo y le ofrezco un puesto de jefatura en una empresa por los mismos $500, ella sin dudar lo va a aceptar. Mira, le estoy ofreciendo, ¿por qué? Porque su perfil de ella ya no está para ser un asistente, ya está para asumir una jefatura. ¿Y cuál es el riesgo que corre la empresa que la ha contratado como asistente? Perderla en un lapso corto de tiempo o que abandone el trabajo y que todo su proceso de reclutamiento y selección haya sido por gusto. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas, como vamos a ver ahorita, las empresas invierten en este proceso y quieren una persona que se quede en el puesto. Entonces, contratar a una persona que está sobrevalorada es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que en cualquier momento le llegue, porque le va a llegar una mejor oferta y se va a ir. ¿Ok? Y luego esa alumna me decía, ahora, y supongamos que quiero un puesto de jefe de recursos humanos, me decía. ¿No? ¿Qué pasa? No tengo la suficiente experiencia. Cumplo con el perfil académico, pero no tengo la suficiente experiencia para asumir una jefatura.
¿no? Me piden 6, 7 años de experiencia para poder asumir una jefatura y yo recién he egresado hace 2, 3 años. No me sé, y mi experiencia que tengo tampoco es poquita porque no me permiten trabajar, ¿no? Y esta alumna en algún momento me llegó a decir, me arrepiento de haber estudiado esa maestría, ¿no? Pero bueno, simplemente no le dije que no se desanime, que no se arrepienta de los estudios que tiene, ¿no? Y que ella iba a poder encontrar su propio camino, ¿no? Y de hecho, ella, ¿cómo pudo encontrar su propio camino? Como generalista. Se dio cuenta que si su perfil era sobrevalorado para ser asistente, ¿no? Y de repente era subvalorado para asumir una jefatura, significaba que su enfoque de búsqueda de empleo estaba mal. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando trabajo en departamentos de recursos humanos. Ella agarraba, buscaba, ¿no? Se necesita para un departamento de recursos humanos o empresas que contaban con departamentos de recursos humanos. Ahí se dio cuenta que su enfoque donde estaba buscando trabajos era errado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí no le iban a contratar ni para uno ni para otro puesto. Así que ella cambió su enfoque y empezó a buscar puestos de generalistas de recursos humanos, es decir, en micros y pequeñas empresas, ¿ok? Que quieren una persona que se haga cargo de todo el aspecto de recursos humanos y que de repente la experiencia que ella tiene puede ser suficiente para la empresa que es pequeña y el conocimiento puede ser más valorado. ¿Ok? Y que ella empezó a buscar en las micros, en las pequeñas empresas, ¿ok? Y así fue como fue adquiriendo y adquiriendo su experiencia, ¿no? Haciéndose cargo de como generalista de pequeñas empresas de 8, 10 trabajadores, y ella me decía, ¿no? Y no solamente me hacía cargo del, o bueno, ya mucho después que hablamos, ¿no? Me decía, no solamente yo me hacía cargo de lo que era de lo que era recursos humanos, sino de todo, del flujo de caja, de supervisar a los trabajadores, de ver los inventarios, de ver una cosa, otra cosa, porque eso según generalista se encarga de todo, ¿no? Pero aparte de ello también hacía todo el proceso de recursos humanos y eso le ayudó a ir agarrando y agarrando y agarrando experiencia, ¿no? Con los años. Que actualmente ya no sé mucho de ella, la verdad, me imagino que debe estar en un mejor puesto porque ya la experiencia ya la agarró, ¿no? Entonces, por ejemplo, y acá me dicen, ¿no? Siempre me dicen que no encajo para ese puesto, debo buscar uno mejor, ¿no? Muy bien, Cris de la Cruz también me dice que le pasa eso, y es que eso le pasa a muchas personas, porque repito, las empresas que son un poquito más conscientes hoy en día, ¿ok? No van a contratar a una persona a la cual puedan tener riesgo de que se vaya. Entonces, mi recomendación que le puedo dar, Cris, es que trate de buscar un perfil, trate de buscar o que cambie la visión del puesto de trabajo que está buscando. ¿Ok? De repente está buscando puestos que son efectivamente de asistencia, perdón, cuando que son efectivamente de asistencia cuando de repente el enfoque debería de cambiarlo. Podría enfocar su búsqueda un poquito más hacia puestos de coordinación general o de generalista. ¿Ok? Le recomiendo que pueda hacer eso porque cambiando el enfoque de búsqueda, muchas veces podemos encontrar en la posición adecuada laboral. ¿Ok? Y para eso vamos a ver las estrategias de reclutamiento de selección. ¿Ok? Ahora, ¿cómo atraemos a nuestros candidatos? ¿Ok? Y nosotros tenemos 3 formas, hasta 4 podría decir, ¿ya? Tres o 4 formas de poder atraer a nuestros candidatos. ¿Cuáles van a ser estas formas? Primero van a ser el reclutamiento interno, el reclutamiento externo, el reclutamiento directo y el reclutamiento mixto, es decir, una mezcla del interno y del externo. Y vamos a empezar a hablar primero por el reclutamiento interno, ¿ya? Mi reclutamiento interno, ¿ok? Mi reclutamiento interno, que me habla sobre buscar mis candidatos dentro de mi propia empresa. Es decir, que los candidatos que se postulan a un puesto puedan ser mis propios trabajadores. Esto me puede ayudar de repente para que sea ascensos laborales, promoción laboral, ¿ok? De repente el asistente puede pasar a jefe. Pero ojo, no estamos diciendo que le voy a decir al asistente, a partir de mañana ya eres el jefe. Eso sería un ascenso directo que no está mal, pero ya no es un reclutamiento. El reclutamiento es darle la oportunidad a tus propios trabajadores de que se postulen al puesto de trabajo, de que compitan por este puesto de trabajo. ¿Ok? El reclutamiento interno también es positivo en muchos aspectos. Por ejemplo, es positivo porque crea una cultura de
de escalabilidad, por así decirlo. ¿Ok? En la que los trabajadores saben de que si permaneces dentro de esta empresa, que si te preparas, ¿no? Que si estás en continua actualización y mejora, siempre va a haber una oportunidad de ascenso. ¿Ok? También el reclutamiento interno es muy económico. ¿Por qué? Porque son tus propios candidatos en quienes vas a, perdón, son tus propios trabajadores en quienes vas a buscar tus candidatos. Así que no tienes que invertir en mucha publicidad, no de repente solamente pasando a los correos electrónicos, colocando en los boletines, informando a los jefes inmediatos, publicidad por los WhatsApp internos, ¿no? Es decir, no hay mucha inversión en este proceso de reclutamiento, ¿no? También si hay reclutamiento interno, promueve también lo que es la motivación interna, ¿ok? Donde una persona, al saber de que hay esta probabilidad de ascenso, se puede sentir valorado, ¿ok? O la persona al lograr esto se siente, ¿no? Valorado, y que también, ¿quién mejor que tu propio trabajador para que pueda ocupar un puesto dentro de tu empresa? ¿Ok? Tu propio trabajador que ya conoce la empresa, que ya conoce el ritmo, que ya conoce el trabajo, ya conoce el manejo, ya sabe cómo se lleva todo este proceso. ¿Quién mejor que él para que asuma este nuevo puesto? ¿Ok? Estos son algunos aspectos positivos del reclutamiento interno, pero también tenemos aspectos negativos, ¿ok? O de repente, más que negativos, de repente aspectos que no nos resultan tan positivos. Uno de ellos, por ejemplo, es la limitación de perfiles. ¿A qué nos referimos con la limitación de perfiles? Ponte esto, ¿ya? Imagínate que, imagínate que de repente estás en tu casa, ¿ok? Estás en tu casa y te antojas a ver, estás en tu casa de repente y te antojas de repente de un huevo frito con arroz, ¿ok? Te antojas de un huevo frito con arroz. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a decir, me voy a la cocina, voy a poner a cocinar el arroz y voy a freírme los huevos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Agarras, pones el arroz, abres tu refrigeradora y te das cuenta que no tienes huevos. No te queda de otra más que acomodarte a lo que tienes. A ver, ¿qué tengo en mi refrigerador? No tengo huevos, pero ¿qué tengo? A ver, tengo una lata de atún, ya está. Tendré que comer arroz con atún. No es lo que yo quería, no es de lo que yo me había antojado, ¿ok? Pero me adapto porque es lo que tengo. Es lo mismo dentro del reclutamiento interno. De repente yo quiero trabajadores que cumplan con estos requisitos, que tengan este nivel de experiencia, que tengan este perfil, pero dentro de mi empresa no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me tengo que adaptar a lo que tengo dentro de mi empresa. Y que esa es la limitación, ¿no? Que no te permite ser mucho más exquisito en la búsqueda, que no te permite ser mucho más explícito, que no te permite de repente poder ampliar, ¿no? El perfil que tú quieres, sino que tienes que limitarte. Por un lado, ese es un aspecto negativo. Otro aspecto también negativo es, directamente, por ejemplo, cuando muchos de acá seguramente hemos llegado hasta la entrevista final de trabajo, ¿no? Hemos pasado por reclutamiento, por selección, y si todavía no lo han pasado, pues sepan que lo van a pasar en algún momento. ¿Ok? En el que vas a llegar hasta la entrevista final, ¿no? Y en el que vas a ser uno de los candidatos, por así decir, uno de los finalistas, y muchas veces vas a sentir que este puesto de trabajo ya es tuyo. ¿Ok? Vas a estar confiado, ¿no? Hasta de repente vas a decir, no, conmigo ya no cuenten. ¿Por qué? Porque de repente para la próxima semana inicio otro trabajo, ¿no? Es lo más probable es que sí, y de pronto nunca más te llaman, nunca más se comunican contigo, o te llega un correo, un mensaje que te agradecen por tu tiempo, pero que no has sido seleccionado para el puesto. ¿Y cuál es la sensación que nos queda cuando pasa eso, no? Muchas veces definitivamente es tristeza, frustración, enojo, cada quien manifiesta, pero no hay felicidad, ¿no? Por más que a veces queramos cubrir y decir, igual tampoco no quería ese puesto, ¿no? Tampoco no me convencía tanto el puesto de trabajo. Muchas veces decimos eso, pero en el fondo duele. ¿Por qué? Y sobre todo cuando ya eras, sobre todo cuando ya eras, por así decir, ya cuando ya sentías casi segura, ¿no? Casi seguro ya ese puesto de trabajo, ¿no? Pero la empresa, ¿ok? Pero la empresa no arrastra eso contigo, por así decirlo. Es decir, la empresa no tiene que lidiar con los candidatos perdedores normalmente, ¿no? Solamente se queda con el candidato ganador y ya.
Pero en el caso del reclutamiento interno, tú tienes que lidiar con tu candidato ganador y tu candidato perdedor. ¿Por qué? Porque este candidato que no ganó, que está triste, que está enojado, que está frustrado, que está decepcionado de repente, sigue siendo tu trabajador. No significa que porque no ingresó al puesto ya está fuera de la empresa, no. ¿Ok? Sigue siendo tu trabajador. ¿Ok? Entonces, qué es lo que tienes que, entonces, qué es lo que tienes que hacer? No, ok, lo único que te queda por hacer es tener que ver la forma en cómo lidiar ello, ¿no? Y que también puede generar rivalidad dentro de tu empresa, ese tipo de reclutamiento interno, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido del revanchismo, de repente de decir qué raro que haya ganado esa persona, que no lo merecía, que quiero ser que hay que hacer una auditoría, que acá ha habido un juego sucio o algo, ¿okay? O que de repente a la persona ganadora se gana el enemigo, junto con el esposo también gana enemigos, ¿ok? Entonces también es todo un proceso, hay que saber cómo llevar de la manera más adecuada un reclutamiento interno, ¿ok? Tiene bastantes beneficios como también tiene aspectos negativos. Al igual que el reclutamiento externo. ¿Qué es el reclutamiento externo? Es poder traer a mis candidatos, pero que esta vez sean externos a mi empresa. Es decir, personas ajenas a ella, que no sean trabajadores. ¿Cuál es cómo se trabaja este reclutamiento externo, ¿no? Mediante las convocatorias, los anuncios de empleo, donde cualquier persona, ¿no? Que sienta que cumple con el perfil puede postularse. ¿Ok? Este reclutamiento externo, al igual que el reclutamiento interno, también tiene su aspecto positivo y sus aspectos negativos. Por ejemplo, vamos a empezar por lo bueno, no por lo positivo. Que el reclutamiento externo te da una variedad de perfiles. ¿Ok? Te da variedad de perfiles para que tú puedas escoger, algo que no pasaba en el interno, ¿no? Dijimos que en el interno tenías la limitación, ¿no? De que tenías que adaptarte a lo que había. En el reclutamiento externo, no. El reclutamiento externo es como que tú te antojas del huevo del arroz con huevo. ¿Ya? Pero es como que esta vez no abres tu refrigeradora, sino que te vayas a un market, ¿ok? A un retail. ¿Ok? Ahí tú vas a tener, si quieres huevos, si quieres salchichas, si quieres queso, si quieres lo que tú quieras, vas a poder escoger porque tienes de todo, ¿no? Entonces, acá es igual en el reclutamiento externo, tú vas a poder pedir lo que tú quieras en tu perfil, porque si uno no cumple, no importa, va a haber otro que sí cumpla, ¿no? Y hay muchas más posibilidades de que puedas encontrar candidatos, o mejor dicho, de que hay más posibilidades de que puedas encontrar candidatos del candidato específico que tú estás buscando. ¿Ok? Ese es un aspecto positivo, ¿no? Otro aspecto positivo también es que el reclutamiento externo, cuando contratamos al trabajador por reclutamiento externo, significa que es una persona nueva en la empresa, ¿ok? Lo cual también ayuda un poco a la diversidad de la cultura organizacional, ¿no? Es decir, que ya todos en la empresa tenemos nuestra cultura, nuestras costumbres, y que llegue alguien nuevo, ¿ok? Viene también con sus propias costumbres, sus propias culturas, viene no solamente a aprender, sino también a enseñar, ¿no? O recordemos cuando estábamos en el colegio. Cuando estábamos en el colegio y pasábamos de repente de un grado a otro, ¿cuál era la novedad? ¿No era la novedad quiénes eran los chicos nuevos, ¿no? Las chicas nuevas. ¿Quiénes eran los nuevos que habían ingresado? El interés, ¿no? La cara nueva, ver eso, que también es positivo para la empresa. ¿Ok? Y que también el reclutamiento externo ayuda también a la empresa a que pueda conocer un poquito más sobre la competencia laboral. Es decir, que puedas ver también cómo va el nivel de competencia laboral de una manera general, ¿no? Porque al tener varios candidatos, estos candidatos a veces no solamente te toman en cuenta a ti como empresa, sino también a muchas otras empresas que son de tu mismo rubro. Y eso te puede, y de hecho, y escuchar, por ejemplo, sus experiencias en las entrevistas, poder ver su experiencia laboral, ¿no? Te ayuda muchísimo también para poder más o menos medir cómo va la competencia o cómo está actualmente el mundo laboral fuera de tu empresa. ¿Ok? Entonces, son aspectos bastante positivos los que tiene el reclutamiento externo, como también tiene aspectos negativos. ¿Y cuáles son estos aspectos negativos? Uno de ellos es que es muy costoso. El reclutamiento externo realmente puede llegar a ser costoso, ¿no? Por ejemplo, un anuncio en una página de estas como CompuTrabajo, como Boomerang, por ejemplo, ¿ok? Vamos a expresarlo en dólares para que todos lo puedan entender. Un anuncio en las páginas de convocatorias como de Boomerang o de CompuTrabajo, no, el más básico, por así decir, ¿ok? El anuncio que es el básico, no te va a bajar de los, no te va a bajar
de los $50 más o menos, solamente un anuncio. De eso no te va a bajar, ¿no? Y estamos hablando de la versión básica y a veces tú no necesitas la versión básica. Ok, tú lo que necesitas es una versión un poquito más avanzada con un ATS que te pueda ayudar a llevar mejor, a poder llevar mejor, ¿no? Tu estrategia de recursos humanos. Entonces, hay que tener por ahí también mucho ojito. Ok, hay que tener ojito porque definitivamente te puede generar problemas, ¿ok? Te puede generar problemas el hecho de manejar un presupuesto muy elevado, ¿no? También por otro lado, supongamos que quiero un headhunting, ¿ok? Es decir, un cazatalentos. ¿Cuánto te cobra un cazatalentos? Por lo general te cobra un sueldo completo. Te dice, ok, yo te traigo, yo te hago todo tu proceso de reclutamiento y selección. ¿Cuánto le vas a pagar a este personal? 2.500 soles, ya, $2.000. Listo, yo te cobro lo mismo por hacerte todo el proceso, es decir, un sueldo más que tienes que pagar, ¿ok? Hasta que complete el proceso. Peor si es que hablamos de externalizar por medio de una de las empresas, porque también una fuente de reclutamiento externo son estas empresas. Este proceso de reclutamiento interno, de reclutamiento y selección, perdón, se ha hecho tan fuerte, ¿ok? Que actualmente, se ha hecho tan fuerte, ¿ok? Que actualmente, eh, este, hay empresas que han sido creadas exclusivamente para hacer este proceso a otras empresas. Por ejemplo, Manpower, Adecco, internacionalmente conocidas, ¿ok? Que son empresas que se encargan de la contratación de personal para otras empresas, ¿no? ¿Y cuánto te cobran estas empresas por trabajador? Te cobran a veces, ya ni siquiera te ponen una tarifa fija, te cobran en porcentajes. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vas a pagarle a ese trabajador? Tanto. Listo. ¿Cuál es su sueldo anual? Este monto. Ya, te voy a cobrar un 10, un 20% del sueldo anual de ese trabajador. ¿Ok? Para poder contratarte a la persona ideal. O sea, el reclutamiento externo sí puede llegar a ser bastante costoso. ¿Ok? Porque lo que buscamos es eso, es la difusión, ¿no es cierto? Entre más podamos difundir entre las redes sociales, como por ejemplo el LinkedIn, como por ejemplo también la página web de mi empresa, ¿no? Mediante el CompuTrabajo, todos ellos, mientras más inversión hagas, no es que va a ser más público tu reclutamiento, sino que va a poder llegar a las personas que tiene que llegar. A ti de nada te sirve que 1 millón de personas visualicen tu convocatoria si de ese millón solo 50 personas cumplen con el perfil que tú tienes. A ti te conviene que esa convocatoria llegue de repente a 50.000 personas. ¿Ok? No estamos hablando ni de la mitad del millón, pero que de estas 50.000 personas, 10.000 te cumplan con el puesto, 10.000 te cumplan con el perfil. Esta es una inversión que vale la pena. Y eso es lo que se busca en el reclutamiento externo, ¿ok? No tanto la promoción, no tanto la difusión, sino que llegue a los ojos indicados. Y es por eso que estos procesos suelen ser costosos, ¿ok? Entonces, ese es un aspecto que no es tan positivo del reclutamiento externo. Otro aspecto que tampoco es tan positivo del reclutamiento externo es que la persona que va a ingresar, así como va a traer su propia cultura organizacional, así como va a traer, por así decir, también así como va a traer también sus nuevas costumbres, todo ello, ¿ok? También va a demorar en adaptarse porque es el nuevo, ¿ok? Porque es el nuevo. Entonces, definitivamente también eso nos puede ocasionar un choque cultural, ¿ok? Con nuestros trabajadores. Y también, por otro lado, más allá de la adaptación, también pueden ser muchas veces eh, el recelo o la envidia de mis trabajadores internos, ¿no? Que también podría ser totalmente comprensible. Suponte que tú eres asistente administrativo ahorita, ya suponte eso, y el administrador renuncia y tú como asistente cumples con el perfil, conoces la empresa, conoces las funciones, sabes el manejo, dominas la oficina y en vez de considerarte a ti, que eres la persona ideal para el puesto de trabajo, traen un nuevo jefe externo. Y lo peor que te dicen, ¿no? Tú como asistente, ayúdalo, apóyalo, enséñalo, ¿ok? Hasta que se adapte. ¿Cómo te sentirías tú como asistente administrativo? Frustrado, molesto, de repente, decepcionado. De repente ya estarías evaluando, ¿no? Ver la opción de ya buscar otra oportunidad laboral o algo, porque no te sentirías valorado dentro de tu empresa. Entonces, también ese puede ser un riesgo del reclutamiento externo. Por eso lo que siempre recomendamos es mejor un reclutamiento mixto.
¿no? Que no lo tenemos acá marcado, pero que el reclutamiento es mixto de ambos. Es decir, ten candidatos tanto internos como externos. Es decir, no te limites a solo lo que tienes en tu empresa, busca perfiles fuera, pero tampoco no limites a tus trabajadores a que se puedan postular. Dales la oportunidad de que puedan postularse al puesto que estás buscando. ¿Ok? Con ello vas a reducir bastante lo que son los aspectos negativos de ambos, ¿no? Y el reclutamiento directo, que es contactar directamente a los candidatos potenciales. Más que todo cuando tú tienes de repente personas que puedas considerar de tu confianza de repente, ¿no? O personas que tú conozcas que sabes que cumplen con este perfil y desees convocarlos directamente. Ojo, no es que los vas a contratar directamente, no, sino que les vas a llamar y les vas a decir, ¿sabes qué? He visto tu perfil de repente y me gustaría que te postules, ¿no? Que compitas básicamente con los otros candidatos. Ese es el reclutamiento directo. ¿En qué situaciones, por ejemplo, utilizamos el reclutamiento directo? Muchas veces cuando tú no pasaste, no te contrataron en un trabajo, por lo general te dicen, ¿no? Vamos a guardar tu CV, ¿no? Para cuando tengamos un puesto de trabajo que esté acorde a tus habilidades. Eso no es mentira, eso es verdad. Los CVs de los trabajadores que no han sido contratados no se van a la basura, o no se utilizan de reciclaje, o no los eliminamos de la computadora. En verdad hay una base de datos en la cual colocamos lo más destacado de estos candidatos y cuando en algún momento requerimos personas con su perfil, lo primero que hacemos es llamar para consultar su disponibilidad. ¿Por qué? Porque ¿para qué haría todo un proceso de reclutamiento y selección si ya lo hice y ya tengo una persona que sé que me cumple con ese perfil? Me ahorraría tiempo, dinero, si esa persona tiene la disponibilidad. Y muchas veces llamamos y les decimos, ¿tiene disponibilidad para trabajar? Sí, listo, entonces lo considero para mi reclutamiento. ¿Ok? Entonces, por eso decimos de que una empresa, si tú, por ejemplo, y es el consejo que les doy, ¿no? Si tú, por ejemplo, logras pasar varias etapas de un proceso de selección para una empresa importante, una empresa grande o una empresa en la que tú desees trabajar, ¿ok? Así tú sepas que hay mejores candidatos que tú. Y te lo digo así, ¿no? Así tú sepas que ese puesto de trabajo ya tiene nombre y apellido, da lo mejor de ti. ¿Ok? Dan lo mejor de ti en esa entrevista, destaca, ¿ok? En tu entrevista, en tus exámenes, destaca. ¿Por qué? Porque de repente todavía ese puesto no va a poder ser tuyo por ahora, ¿ok? Pero por lo menos van a poder guardar tu perfil para considerarte más adelante. ¿Ok? Entonces, el consejo que yo les doy es que por más que tú ya sepas, ya presentas que ese puesto no es para ti, no te desanimes ni abandones el proceso. Tu esfuerzo hasta el final y da lo mejor de ti. ¿Ok? También, por ejemplo, quienes utilizamos para el reclutamiento de contacto directo a ex trabajadores. Personas que han laborado en mi empresa, pero que ya no se encuentran laborando. ¿Ok? Que tengo su perfil guardado y que sé que cumplen con lo que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces ellos también los contactamos para invitarlos a postular. Ojo, esto no es decirles que ya el trabajo es tuyo, es solo invitarlos a postular al puesto de trabajo. ¿No? Esto es como un concurso de televisión. ¿No? ¿Cuál es la finalidad del concurso de televisión? Entran varios participantes, pasan por diferentes pruebas. Después de estas pruebas, se van eliminando mientras realizan las pruebas y al final nos queda un ganador, ¿no? Y y ese ganador es ese ganador va a ser el que, em, perdón, va a ser el trabajador contratado. ¿Ok? Es lo mismo, es invitar a que sean participantes de mi concurso. De hecho, en el sector público no se le llama proceso de reclutamiento y selección, se le llama proceso de concurso público. ¿Ok? O también el concurso CASI. ¿Ok? Se reciben esos nombres, ¿por qué? Porque es eso mismo, es un concurso, ¿no? Y después de que ya tengo a mis candidatos, ya sea la fuente de reclutamiento que haya escogido, lo que va a pasar es que yo voy a tener una lista de candidatos. ¿Ok? Ya, muchos o pocos, pero ya voy a tener a mis candidatos. ¿Ok? Ahora, cuando ya tengo mis candidatos y cómo se postulan mis candidatos a través del CV, es decir, a través de su currículum vitae, ¿ok? O su hoja de vida también conocida como ello, ¿ok? Lo que va a pasar con estos candidatos va a ser que ahora les toca empezar la parte del concurso, la parte de las pruebas, ¿ok? En la que esta parte del concurso, esta parte de las pruebas, como le llamamos, va a tener diferentes etapas, ¿ok?
no hay de repente alguna ley, no hay de repente alguna, no hay de repente alguna normativa que te diga cómo tienes que hacer este proceso, ¿no? ¿Cuál es el orden adecuado? No lo hay. ¿Ok? Eso depende un poquito más de la empresa. Pero sí hay, por así decir, o sea, sí hay la necesidad latente de que tu primer paso tiene que ser el análisis del currículum vitae de tus candidatos. ¿Ok? Tienes que ponerte a analizar el currículum de tus candidatos. Es lo primero que debes hacer. Sobre todo, ¿por qué? Porque normalmente cuando tú recibes a tus candidatos, no sueles recibir pocos candidatos, todo lo contrario. ¿Ok? Sueles recibir bastantes candidatos. ¿Ok? Por ejemplo, suele recibir, a ver, eh, para una convocatoria simple no te bajan los 100 candidatos, ¿no? Una que no haya tenido mucha difusión, una que no haya tenido de repente mucho alcance, ¿no? Por lo general no bajan los 100 candidatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a entrevistar a las 100 personas? ¿Vas a analizar a las 100 personas? No. El primer contacto que tú tienes que tener con tus candidatos va a ser precisamente que es a través del currículum vitae. ¿Ok? Ese va a ser el primer contacto que vas a tener. ¿Ok? Ahora, en este análisis tienes que ser muy estricto. ¿Ok? Tienes que ser muy estricto. Y aunque de repente esto suene duro, ¿no? Para muchas personas, supongamos que tú tienes 10 requisitos. Si el currículum solamente cumple con 9, tienes que descartarlo. ¿Ok? Sobre todo si has hecho un reclutamiento externo. Si has hecho un reclutamiento externo, con mayor razón. Los currículums de tus candidatos tienen que cumplir sí o sí con el perfil que estás buscando. No puedes ser tolerante en esta etapa, por lo menos en esta etapa del descarte del CV, no puedes ser tolerante. ¿Ok? No puedes agarrar y decir, a ver, yo quería que cumpliera con estas especificaciones, con este perfil. No tiene el perfil, más o menos por ahí ya, ¿te acepto? No. ¿Ok? No es no va por ahí. ¿Ok? Lo que tienes que hacer es ser muy, pero muy estricto con tu currículum, perdón, con los currículums vitae de tus candidatos. ¿Ok? Necesitas sí o sí, o que te cumplan sí o sí con todo o no pasa. Y ahí es donde perdemos la mayoría de candidatos. En esta primera etapa se va la gran parte de candidatos. Si tenía 100 candidatos, aquí se van 80 candidatos por lo menos. ¿Ok? Porque ¿cuál es la mentalidad del candidato? ¿No? La mentalidad del candidato es agarrar y leer la convocatoria. A ver, quieren de repente una persona que tenga colegiatura. ¿Ok? Listo, yo no estoy colegiado, pero por si acaso me postulo. Igual por si acaso me postulo. ¿Ok? Esa es la mentalidad del candidato porque el candidato no pierde nada. Eso es totalmente cierto. ¿Ok? Mi candidato no va a perder nada, ¿ok? Pero tú sí vas a perder. ¿Por qué? Porque ahora tienes que ponerte a analizar CVs de más, por así decirlo, ¿ok? Entonces, por eso tienes que ser muy exigente en esta parte. Y la recomendación también, ¿no? Sobre todo cuando hagas las postulaciones por CompuTrabajo, por Boomerang, todos ellos, evita postularte a puestos que no cumples el perfil, porque vas a ser descartado a la primera, ¿ok? Y no es bueno que tu CV esté paseándose por todas las empresas por sus áreas de descartados. ¿Ok? No es tan bueno eso. Lo mejor es que te postules a puestos donde tú tengas la seguridad que sí cumples con el perfil. ¿Ok? Después puedes empezar con una entrevista preliminar o una primera entrevista. ¿Ok? Como repito, a partir de ahora no hay un orden en la cual tú tengas que realizar los pasos de selección. Se recomienda que inicies con una entrevista. ¿Ok? Pero en esta entrevista puede ser grupal, no tiene que ser necesariamente uno por uno con los candidatos. Puede ser grupal, incluso con todos sus candidatos que hayan pasado después del análisis de CV, que como te dije, ¿no? Si tenías 10 te vas a quedar con 2, si tenías 100 te vas a quedar con 20 o con menos. ¿Ok? Entonces puede ser que puedas iniciar con una entrevista grupal, también puede ser por un Meet, pero en esta entrevista no va a ser tanto para conocerlos, sino que esta entrevista va a ser más como para que los candidatos te conozcan a ti. ¿Ok? Esta entrevista se va a enfocar un poquito más de repente, en hablarles sobre la empresa, de repente, en comentarles, ¿no? Cuáles son de repente, los objetivos que tenemos, qué es lo que estamos buscando para este puesto de trabajo, todo ello, ¿no? Se va a centrar un poquito más en ello. ¿Ok? Ahora, ¿por qué?
¿Por qué tendríamos que hacer esa entrevista? También para ver la disponibilidad de nuestros candidatos, ¿no? Por ejemplo, yo de repente estoy ofreciendo un salario de $1000, supongamos, ¿ya? Y mis trabajadores no están dispuestos a trabajar por ese monto. Entonces, ahí yo ya sé qué candidatos que si los candidatos siguen el proceso es porque están aceptando las condiciones. Los candidatos que dejan el proceso es porque no están de acuerdo con las condiciones. Y es mejor saber esto desde un inicio, antes de que yo de repente tenga un candidato al que ya lo dé por ganador y que cuando le hable de la parte de remuneración me diga no estoy de acuerdo. O que cuando le hable de la parte del horario de trabajo me diga que no tenga la disponibilidad. ¿Ok? Entonces, ahí es mejor hablar directamente con la disponibilidad laboral que tienen los trabajadores y si verdaderamente están o aceptan las aceptan también las condiciones que nosotros estamos colocando. ¿Ok? Entonces, es bueno por eso hacer esta entrevista preliminar. No muchos la hacen, ¿ok? Pero sí es bueno. Como repito, no es una entrevista en la que te vas a sentar a hablar con el para decirle, y a ver, háblame de ti un poquito, no. ¿Ok? Para hacer eso puedes utilizar una entrevista final incluso, pero la entrevista preliminar, ¿ok? Es más que todo informativa. ¿No? Y en la que también puedes aprovechar de repente para medir habilidades interpersonales, ¿no? Como por ejemplo, si reúnes a tus candidatos, puedes dejarles un taller en grupo, un trabajo en grupo, para ver si tienen habilidades como trabajo en grupo, comunicación, todo ello. No te puede ayudar un poco ello. No, pero recuerda, esta entrevista todavía no es tan personalizada con tus candidatos, por eso se recomienda que sea una entrevista grupal. ¿Ok? Ahora, ¿qué más te vamos a pedir, no? También te vamos a pedir, aparte, después de esta entrevista preliminar, se recomienda, no es obligatorio, ¿ok? Pero, pero se recomienda que puedas, aplicar las pruebas psicométricas o psicológicas, ¿ok? Las pruebas psicológicas y psicométricas. ¿Por qué tenemos que aplicar una prueba psicológica, no? Y a veces cuando preguntamos eso me dicen, para saber si estamos bien de la cabeza, no, no es para eso, ¿ok? No, tenemos que aplicar las pruebas psicológicas porque recuerda que no hay personalidades buenas ni malas, sino que hay personalidades que son una muy diferente de la otra. ¿Ok? Y hay tipos de personalidades que se adaptan a puestos de trabajo como tipos de personalidades que no se adaptan. ¿Ok? Por ejemplo, yo no podría contratar a alguien que es una persona distraída, por ejemplo. Yo no podría contratar a una persona que se distrae fácilmente de repente como chofer de bus interprovincial. ¿Por qué? Porque está manejando, se distrae un ratito y me puede provocar un accidente. No podría contratar a alguien de repente que es distraído de repente como médico, de repente, médico cirujano, ¿no? Está operando al paciente, se distrajo, listo, murió el paciente. No, esos son trabajos que requieren mucho enfoque, mucha concentración. Pero, por ejemplo, una persona distraída, yo podría colocarla en puesto de atención al cliente, podría colocarla tranquilamente en un área administrativa, ¿ok? Normal. De repente tengo una persona, o de repente yo tengo un carácter fuerte. Yo tengo un carácter de repente fuerte, yo soy una persona que me gusta que me justifiquen las cosas que me dicen, ¿ok? Soy una persona que me gusta me gusta que cuando hablemos de repente, me des la razón del por qué. Tú agarras y por así decir, ¿no? Tú agarras y decides o dices algo. No soy una persona que me gusta mucho refutar, supongamos, ¿ok? Muy bien. Eso no significa que tu personalidad sea buena o sea mala. Simplemente que es tu personalidad, que es diferente a la de muchos. Pero si, por ejemplo, a ti, con esa personalidad, yo te pongo en atención al cliente, no solamente van a sufrir tú, sino también mis clientes. ¿Por qué? Porque si el cliente viene y te dice, señorita, ya no quiero eso, pero ¿por qué si hace un rato me dijo que sí? No, decídase por favor de una vez que yo no puedo estar así. No, vas a sufrir tú primero y vas a hacer sufrir a mis clientes. Pero si te pongo de repente como asesor jurídico, te va a ir de maravilla. Si te pongo de repente como supervisor de área, te va a ir de maravilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tu carácter da para ello. Y eso es lo que buscamos con las pruebas psicológicas, poder medir la personalidad de mis candidatos. ¿Ok? Poder ver si su personalidad, uno, se adapta al puesto de trabajo y dos, si su personalidad también se adapta a la cultura laboral que yo tengo dentro de mi empresa. Porque de repente a mí me ha tomado muchos años, ¿ok? Y normalmente les toman, ¿no? A las personas que tienen a las personas, a las personas que tienen un buen clima laboral dentro de su empresa, ¿ok? Les toma muchísimos años poder lograr esta armonía dentro de su área.
¿ok? Pero y todo ese trabajo que costó muchísimos años construir, en un segundo puede desaparecer si permito que ingrese una persona inadecuada. Entonces, por eso también la importancia de poder contar, ¿no? Con el personal nuevo que va a ingresar tenga el carácter para poder adaptarse a este clima laboral, por el bien de mi empresa y también por el bien de mi propio trabajador, ¿no? Por ejemplo, de repente en mi empresa yo sé que tenemos un nivel de confianza alto, ¿ok? Y yo sé que a veces entre bromas, juegos, chistes que hacemos en la empresa, podemos llegar a ser bastante invasivos con estas bromas, con estos juegos que hacemos de repente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay confianza, porque en la empresa nadie lo toma mal, porque todos tenemos porque todos vivimos en este ambiente, ¿no? ¿Y qué pasa si yo contrato a una persona que es muy buena en su trabajo, pero que es de personalidad muy sensible? Esta persona a la primera que de repente alguien le haga una broma, lo puede tomar como burla, o lo puede tomar de repente de manera inadecuada. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta persona se va a sentir mal inmediatamente. ¿Ok? Entonces, le va a afectar a esta persona, ¿no? Entonces, es por ello también que pedimos que midas, ¿no? Que procures siempre eso, ¿no? Medir el nivel de personalidad que tiene el candidato para ver, muy aparte, para ver si cumple con el perfil todo ello, si se va a adaptar o no a tu organización. Recuerda que tú puedes contratar a la persona correcta, ¿ok? Recuerda que tú puedes contratar a la persona con el mejor perfil, la persona que va a realizar mejor la tarea. Pero si esta persona no se siente cómoda en tu trabajo, se va a ir. Créeme que se va a ir. Entonces tienes también que tener mucho cuidado con ello, ¿no? También, por otro lado, también, ¿no? Por otro lado, vamos a ver lo que es, a ver por aquí, allá, las pruebas psicométricas. Una cosa son las pruebas psicométricas para la personalidad y otras son las pruebas psicométricas que me ayudan a medir, son test de inteligencia, ¿ok? Que me ayudan a medir habilidades más allá. De repente algunas veces han pasado pruebas como, pruebas que no parecen tanto de psicológicas, ¿no? Sino que parecen pruebas de razonamiento verbal o matemático que te permiten, que te dicen de repente, qué número sigue en la serie, ¿no? O en los dominós, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el que continúa? O de repente, de razonamiento verbal, ¿cuál es el sinónimo? ¿Cuál es el antónimo? Esas pruebas son las pruebas psicométricas que ayudan a medir test de inteligencia. ¿Por qué? Porque recuerda que muchas veces el candidato, cuando el candidato por conseguir el puesto de trabajo, te va a decir que sí a todo. El candidato te va a decir que él conoce todo, que él domina todo, que él maneja todo. ¿Ok? Lo cual de repente no es así. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú no te puedes fiar de decir, bueno, si él lo dice, debe ser, ¿no? No, sino que tú tienes también que verificar. ¿Y cómo puedes verificar todo ello? A través del propio, a través de tu prueba de tu pruebas psicométricas. Ahora, estas pruebas psicométricas, ¿ok? Estas pruebas psicométricas, muchas veces no o mejor dicho, no muchas veces, sino que estas pruebas psicométricas no vas a poder aplicarlas de repente tú mismo si es que no eres psicólogo, ¿ok? Porque lógicamente, ¿no? Pues el encargado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El, el, el experto en eso es el psicólogo, ¿no? Él es el que está habilitado para poder tomar, él es el que está habilitado para poder tomar estas pruebas, para poder interpretarlas, para poder darte resultados. Él es el experto. Ahora, no, entonces eso nos desacredita a los demás de poder hacerlo, es verdad. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que yo te recomiendo, no? Por ejemplo, la recomendación que te puedo dar es que este proceso de reclutamiento y de selección como generalista, sí o sí, lo derives a un psicólogo, ¿ok? Sí o sí puedas subcontratar a un psicólogo. De hecho, actualmente hay muchos centros psicológicos, hay muchos estudios psicológicos y no te cobran tanto por cada candidato, o sea, te cobran un porcentaje no es tan caro. Recuerda que todo este proceso tiene que tener un presupuesto, ¿ok? Que no sale mucho de tu presupuesto y que puedes tercerizar este servicio en caso no tengas un psicólogo dentro del área o dentro de tu empresa, ¿ok? Entonces te puedo recomendar ello, ¿no? Que la mejor recomendación lleva donde un psicólogo. Él es el experto, él es el profesional, ¿ok? El que se va a encargar
de poder hacer mejor ese trabajo, ¿no? Pero en otro caso, ¿ok? ¿Ok? Pero en otras situaciones, ¿ok? Lo que sí te podría recomendar es que, supongamos que, vamos a poner varios casos, ¿ya? Primero, supongamos que de repente en tu empresa, o mejor dicho, ¿ya? Supongamos que no quieres tener esta dependencia de siempre estar, de que siempre como generalista o como jefe, de repente en algún momento de recursos humanos, no quieres tener esta dependencia de repente de siempre tener que estar buscando un psicólogo para aplicar estas pruebas. ¿Ok? Lo que yo te puedo recomendar es que lleves una especialización adicional para aplicación de pruebas psicológicas. ¿No? Es decir, personalmente, como leyó, por ejemplo, nuestra misa hizo de nuestro perfil, yo soy magíster en gerencia estratégica de recursos humanos. Es decir, yo me especializo netamente en el trabajo de personal, ¿ok? Pero yo no soy psicóloga. Entonces, ¿qué es lo que yo he tenido que hacer para poder aplicar estos test a mis candidatos? Más que para poder aplicar, para poder interpretar, yo he tenido que llevar un diplomado en lo que es psicoterapia cognitivo-conductual, ¿ok? Cognitivo-conductual y Gestalt. ¿Para qué? Eso a mí no me valida para que yo pueda dar un tratamiento psicológico a alguien. Yo no puedo agarrar a alguien y decirle, ven, siéntate, a ver, hablemos, ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Que vas a llevar esto así? Que el otro no. Sino que esto únicamente a mí me valida para poder medir rasgos de personalidad y aptitudes de inteligencia. Yo nunca le voy a poder decir al candidato, yo creo que tú eres una persona bipolar, yo creo que tú tienes trastorno de depresión. No, jamás, ¿ok? Para eso están los psicólogos, ellos son los expertos, pero al menos para mí poder llevar este curso adicional, ¿ok? Sí me puede ayudar a que yo pueda aplicar e interpretar pruebas netamente para lo laboral, ¿no? Entonces también les podría recomendar de que puedan complementar sus estudios con ello, ¿ok? Y por otro lado, y supongamos que en este momento no tienes ni psicólogo cerca, la empresa no te quiere aprobar el presupuesto para el psicólogo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Apóyate hoy en día de la inteligencia artificial. Tenemos Meta, tenemos ChatGPT, tenemos Gemini de Google, por ejemplo. ¿Ok? Apóyate con ellos para aplicar test y que esta misma inteligencia artificial te pueda ayudar a interpretarlos. Lógicamente, de lo que te daría un psicólogo te da el 100% de efectividad. Esta inteligencia artificial te va a dar un 10%, ¿ya? Pero es mejor que nada. Es mejor que nada. Entonces, también te recomiendo que te puedas apoyar de esta inteligencia artificial, ¿ok? Pero eso ya es un caso muy necesario, ¿ok? No te digo de que sí o sí lo hagas, eso ya es muy, pero muy necesario, y recuerda que lo que te va a poder dar no es pues ni un 10% de lo que te daría un psicólogo, ¿ok? Pero es mejor que nada a veces, es mejor que nada. Entonces sí o sí te recomiendo que puedas aplicar que puedas aplicar tus pruebas psicológicas y psicométricas. ¿Ok? Y de hecho, ¿no? Si es que tú notaras en las pruebas psicológicas o psicométricas que la personalidad de esta persona, ¿no? Y también sus habilidades no son las ideales que tú buscas, por más buen perfil que tenga la persona, tienes que descartarlo. ¿Ok? Por más experiencia laboral que tenga la persona, todo ello, ¿ok? Vas a tener que vas a tener que descartar a esta persona, ¿ok? Porque si es que no se adapta con la personalidad, ¿ok? Tampoco se va a poder adaptar con las demás funciones del puesto, ¿ok? Ahora, continuamos con qué otras evaluaciones tienes que seguir, con pruebas de conocimiento, ¿ok? También va a ser necesario que apliques pruebas de conocimiento a tu personal. ¿En qué sentido va a ser necesario que apliques estas pruebas de conocimiento, no? Porque, repito, el personal te va a decir sí a todo, yo sé todo, yo aprendo todo, ¿ok? Yo domino todo por querer conseguir el puesto. Eso no significa que tú te puedas confiar y decir, ah, genial, entonces te contrato, no. Sino que estas pruebas de conocimiento son para que tú puedas medir los conocimientos clave que debe tener para ejercer el puesto, que es lo mínimo y lo indispensable que debe cumplir para poder entrar a este puesto, ¿no? Por ejemplo, un asesor legal, ¿ok? ¿Qué le preguntaré en esta prueba de conocimiento? Cosas técnicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué me dice la ley tal, ¿no? En el caso de repente de un patrocinado que tenga esto, ¿qué decreto legislativo lo ampara? ¿Para qué? Para que me responda así, preguntas muy, muy, muy técnicas, ¿ok? Porque lo que busco es eso, ¿no? Lo que busco es alguien que sepa que va a hacer,
¿ok? Pero entonces la recomendación que les puedo dar acá para esta prueba de conocimientos es que lo puedes hacer de diferentes formas. Por ejemplo, lo puedes hacer mediante un examen, ¿ok? Un formulario por internet, un examen en el cual tú coloques preguntas técnicas. Recuerda, preguntas técnicas son preguntas que tienen respuestas correctas e incorrectas, ¿ok? No respuestas de repente como, no preguntas como de repente, ¿por qué es importante los recursos humanos? O ¿por qué es importante los derechos de los trabajadores? En el que toda respuesta que te den va a ser correcta. ¿Ok? No, sino con respuestas así, que tengan respuestas concretas. ¿Ok? Puedes hacerlo mediante un examen, que es la mejor manera y es la más eficiente. También puedes hacer mediante casos prácticos. ¿Ok? Es decir, colocar a tus candidatos un caso práctico y que te den y que te expliquen ellos cómo podrían resolverlo, basado en conocimientos, ¿no? Depende mucho del puesto de trabajo que tú apliques, ¿ok? Pero también también se recomienda eso, ¿no? Que puedas hacer estos casos prácticos, ¿no? Para ver cómo lo resolverían o qué harían ellos. Ahí también tú puedes medir dinámicas de grupo, ¿no? Para ver también la capacidad de cómo el candidato trabaja en grupo y también poder ver la capacidad de líder. Cuando tú formas un grupo, siempre hay un líder predominante. Por más que juntes a 3 líderes o 4 líderes, siempre va a haber el líder predominante. ¿Ok? Siempre hay el que agarra y toma la iniciativa, siempre está el que, el que está de repente así pendiente, ¿no? De todos estos casos prácticos, de todos estos procesos. Entonces, lo que te recomendamos es ello, ¿no? También puedes llevar a estos casos prácticos, estas dinámicas de grupo. ¿Okay? Y por último, después de que, mira, hasta acá tú ya has medido lo que son habilidades mediante test psicométrico, conocimientos, también has medido lo que son evaluaciones personalidad. ¿Ok? Hasta ahí tú podrías cerrar este proceso de reclutamiento con una entrevista de cierre. ¿Ok? Una entrevista con la cual ya puedas preguntarle a tu candidato de repente temas que ya no has tocado o temas que ya no te ha dado el tiempo de poder averiguar más durante este proceso. ¿No? Puedes aplicar una entrevista final. Por ejemplo, algunas preguntas que siempre recomendamos evitar en las entrevistas finales. Uno, porque ya son cliché, es decir, ya las agarraron de costumbre preguntar, ¿ok? Y dos, porque las respuestas las puedes conseguir por otro medio que es mucho más eficiente, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que siempre nos hacen que es, ¿por qué dejaste tu anterior trabajo? Ok, es una pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué saliste de tu anterior trabajo, no? Es una pregunta que casi siempre nos hacen en las entrevistas de trabajo. ¿Ok? Ahora, si tú quieres, primero que nada tienes que cuestionarte, ¿por qué le haces esa pregunta a tu trabajador? ¿Ok? ¿Por qué le preguntas eso a tu trabajador, ¿no? Porque bueno, a tu candidato en este caso, ¿no? Y la respuesta es porque yo quiero saber, pues yo quiero saber, eh, yo quiero saber, ¿no? ¿Por qué lo sacaron? De repente salió de repente, por algo malo, ¿no? O de repente, lo despidieron, o de repente hay problemas, algo, yo quiero saber eso. ¿Tú crees que si tu candidato, si lo han retirado, si ha sido despedido de repente, ¿no? Si lo encontraron robando algo y por eso salió de la empresa, ¿tú crees que te va a decir? ¿Ok? Si es que tu candidato salió por un aspecto negativo de la empresa, ¿tú crees que te lo va a decir? ¿Tú crees que en la entrevista te diría, sí, yo salí de mi empresa porque me despidieron porque me encontraron robando dinero? No te lo va a decir porque sabe que si lo dice inmediatamente ya perdió esa oportunidad laboral. ¿Ok? No te lo va a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que hacemos esta pregunta esperando recibir una respuesta honesta cuando sabemos que no vamos a recibir esta respuesta honesta, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos va a pedir si yo quiero de verdad saber esta información de por qué dejó su último puesto de trabajo, me voy a las referencias de su CV, ¿ok? Y si no tiene referencias, pues puedes empezar a investigar más a fondo ahí, ¿por qué no ha colocado números de referencia? ¿Ok? Pero si yo quiero saber esa respuesta, me voy ahí. Ahora, a veces también le preguntamos al candidato, ¿no? ¿Cuál consideras que es tu peor defecto? ¿Ok? Y muchas veces, ¿y cuál es la respuesta que seguramente muchos hemos dado? ¿Ok? La respuesta, que muchos hemos dado de repente ha sido,
que soy muy perfeccionista, ¿ok? Que soy muy perfeccionista en mis modales, eso no es un defecto, ¿ok? Pero nuevamente, ya sabemos que el candidato dice, si soy impuntual, no va a quedar bien ante los ojos de los evaluadores. Si soy de repente irresponsable, de repente soy levanto la voz, soy explosivo, no, entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Que haciendo ese tipo de preguntas, simplemente busques que los candidatos te mientan, ¿ok? O te metan como quien dice un floro muy bonito. Entonces, eso no es lo que nosotros buscamos. Lo que tenemos que buscar nosotros en una entrevista final es ya aspectos que de repente quiero conocer del trabajador que no voy a poder obtener y quiero sinceridad de él, ¿no? Como por ejemplo, coméntame de repente algo bueno que hayas hecho en tu empresa, ¿ok? Ahí sí el trabajador no tendría por qué mentirnos, ¿no? Porque todos hemos hecho algo bueno. Entonces, de repente agarra y me dice, ¿no? En tu anterior trabajo. De repente le puedo agarrar y le puedo decir, el problema que tenemos en esta empresa es esto, ¿no? ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo nos puedes ayudar para esto, no? Conocer aspectos personales que tampoco encontramos en su CV, como de repente estás casado, tienes hijitos, ¿ok? O de repente con quién vives, no si vives con papá, con mamá, si tienes carga familiar, todo ello, aspectos que no conocemos y que nos podemos dar mediante la entrevista la oportunidad de poder conocer. ¿Ok? Entonces, con todo esto que nosotros hemos hecho, que hemos evaluado los candidatos por distintos ángulos, ya podríamos definir quién va a ser nuestro candidato ganador. La recomendación que también damos para elegir a tu candidato ganador es que lleves todo por puntuación, ¿ok? Que coloques puntaje a todo. Por ejemplo, la prueba de conocimientos, evalúalo como si fuera un examen, ¿no? Del 1 al 10, por ejemplo, ¿cuántos puntos sigue? De acuerdo a la prueba psicológica, ¿no? Entre la personalidad sea más lo que tú buscas, más puntuación. Entre la personalidad más se aleje de lo que busques, menos puntuación. ¿Ok? De repente también por ahí, de repente también la entrevista de trabajo, ¿no? De acuerdo a cómo te respondió, evalúa y puntea. Y después contrata a la persona que tenga más puntos. No te dejes llevar por la intuición o no te dejes llevar de repente por la última impresión, que eso pasa mucho, ¿no? Que a veces tenemos trabajadores que han dado un buen examen psicológico, un buen examen psicométrico, un buen examen de conocimientos y algo pasó en la entrevista, se puso nervioso, no lo sé, ¿ok? Pero algo pasó en la entrevista que no le permitió desarrollarse bien y decimos, no, ¿ok? Puede ser que estés dejando ir al trabajador que tú necesitabas. O también tenemos de repente personas que no han dado una prueba de conocimiento adecuada, que de repente la prueba psicológica no es la que buscamos, ¿ok? Pero dio una muy buena entrevista. Se sentó y habló, expresó, se fluyó y digo, uy, qué lindo, me quedo con esa persona. No te dejes guiar nunca por ello, ¿ok? Cuando hablamos a veces cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, hay una fórmula que se llama, permítanme, ¿ok? Que se llama el Che por A, ¿ok? ¿Por qué le decimos el Che por A? El Che por, no, perdón, es el Che por A, ¿no? Permítame, voy a volver a escribir. ¿Ok? Quiero un poquito más gruesito el lapicerito. Ya está, ¿ok? La conocemos como el Che por A. ¿Por qué le decimos acá el Che por A? ¿Ok? Vamos a poner acá el Che por A. ¿Ok? ¿Qué significa el Che por A? ¿Ok? Vamos a poner acá los signos más. Me dice que los conocimientos, ¿ok? Que las habilidades y la experiencia tienen que ser multiplicadas por la actitud. ¿Ok? El Che por A es una fórmula de rendimiento que me dice que tu candidato ideal tiene que tener sí o sí conocimientos, tiene que tener sí o sí habilidades y tiene que tener sí o sí experiencia. ¿Ok? Y todo esto tiene que estar multiplicado por la actitud. ¿Ok? Y si tu candidato cumple con ello, es el ideal para que tú puedas contratar. Si a tu candidato le falta uno de estos puntos, no es el ideal para contratarlo. Muchas veces decimos, esta persona de repente no tiene conocimientos, no tiene muchas habilidades, no tiene mucha experiencia, ¿ok? Pero tiene toda la actitud del mundo, ¿ok? No es así. No, y de hecho acá incluso siempre cuando enseñamos eso, cuando hacemos talleres de reclutamiento y selección a empresas, por ejemplo, que quieren hacer este proceso, les ponemos este ejemplo, ¿no? Y decimos, imagínate que estás mal.
Imagínate que te van a operar del apéndice, ¿ya? Una cirugía que aparentemente es sencilla, ¿no es cierto? Listo. Imagínate que te van a operar del apéndice. Y yo te digo, te voy a traer un médico, ¿ok? Un médico que ha terminado la universidad hace poquito, hace unos días, de hecho, ha terminado ya la universidad, ha sacado muy buenas notas, ¿ok? Durante sus prácticas de laboratorio en hospitales demostró que es muy habilidoso, todo ello. Está muy emocionado para querer operarte, está pero emocionado para querer operarte, pero ¿y sabes por qué está emocionado? Porque vas a ser el primer paciente que va a operar en toda su vida. ¿Tú aceptarías que esa persona te opere? La mayoría siempre dice no. No, gracias, dicen, ¿no? Que pruebe que practique con otro, no conmigo. ¿Ok? ¿Por qué? Te estoy dando una persona que tiene conocimiento, que tiene habilidad, que tiene actitud, pero que carece de experiencia. Y cuando te doy eso me dices no. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia, ¿no? Entonces acá yo agarro y te digo, ok, entonces te pongo otro caso, te traigo otro médico, ¿no? Vamos a colocar acá nuevamente el Chepora. Ok, digo, ok, te pongo entonces otro caso, ¿ya? Esta vez tengo un médico que ya, este sí tiene experiencia operando, ¿ya? Este médico, sí tiene experiencia operando. Eh, este médico, sí tiene bastante conocimiento, es muy bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sé qué tiene contra ti, me parece que te conoce de otro lado, no sé, pero no te quiere operar. Te ha visto y no sé qué tiene contra ti, o si han tenido algún problema antes o algo, pero no te quiere operar, no quiere, no quiere. Pero igual nosotros si lo obligamos, si le decimos, si lo exigimos, tiene que operarte porque es una obligación del hospital. ¿Quieres este médico? Muchos nos dicen, no, gracias. ¿Por qué? Te estoy dando una persona que tiene conocimientos, que tiene habilidades, que tiene experiencia, pero que no tiene la actitud. Entonces nos dicen, no, gracias, ¿por qué? Porque si no me quiero operar, de repente me matan el quirófano, ¿no? ¿Por qué no querrá hacerlo? O de repente lo hace de mala gana o algo puede pasar, no, gracias. Entonces yo agarro y te digo, ya, ok, te traigo otro médico entonces, ¿ya? Bueno, te voy a traer otra persona, ¿ya? Esta persona tiene toda la actitud para querer operar, te dice que sin ningún problema lo puede hacer, es una persona que tiene muchos conocimientos, que tiene muchas, perdón, que tiene muchas habilidades, ya, que tiene experiencia de sobra, que él lleva años acá en el hospital, ¿no? Haciendo ese tipo de operaciones, de apéndices, todo ello, pero es que hay un pequeñito problema, y es que esta persona no es médico. O sea, nunca ha estudiado medicina. Ha aprendido de lo que ha visto todo y después él solito empezó a operar apéndices y ahora sabe operar apéndices, ¿no? O sea, sabe cortar apéndices. Dice que sí, que emocionado te lo hace, ha demostrado que es muy habilidoso, pero solamente ese problemita, que no es médico. ¿Ok? ¿Aceptarías que esa persona te opere? Nos dicen, no. ¿Por qué? Porque yo quiero que me opere un médico. Ok, será muy habilidoso, todo lo que quieras, pero no es médico, ¿no? Yo no puedo permitir que una persona que no sea médico pueda abrirme, puede entrar en mi cuerpo, ¿no? A manipularme internamente, no. Entonces, estoy dando a una persona que tiene habilidad, que tiene experiencia, que tiene actitud, pero que no tiene conocimiento. Es decir, a ninguno estás contratando si no tiene que tener o los cuatro o ninguno. Es lo mismo, y esas son las pruebas que se piden para la contratación de nuestro personal. Tu candidato tiene que cumplir el CHEPORA, tiene que cumplir con los conocimientos, las habilidades, la experiencia y la actitud que tú requieres. Por eso te recomendamos no te quedes nunca con la impresión final, trabaja todo en base a puntajes, el de mayor puntaje tiene que ser tu mayor, tiene que ser tu candidato ganador. Y en las entrevistas también te recomendamos trabajar con una entrevista estructurada. Hay tipos de entrevista. ¿Y cuál es la entrevista estructurada? Es una entrevista en la que tú ya vas con tus preguntas elaboradas. Es decir, en la que tú llegas a entrevistar a la persona, pero ya llegas con tus preguntas ya como que en una lista. ¿Ok? Listo solamente para empezar a preguntar. ¿Ok? Pues, no tanto como tipo cuestionario de pregunta 1, pregunta 2, no tanto así, pero que sí ya tienen las preguntas preparadas para poder elaborarlas. ¿Y por qué recomendamos que se haga ese tipo, o cuándo mejor dicho recomendamos que se haga ese tipo de entrevistas estructuradas? Uno, cuando tienes varios candidatos para un mismo puesto de trabajo, por una cuestión de equidad y de justicia. No sería justo, ¿no? Que de repente tengas a tus candidatos y que tengas 3 candidatos para el mismo puesto de trabajo.
y que el primer candidato que entre le hagas una entrevista técnica, una entrevista de conocimientos, una entrevista muy llevada a lo que tiene que saber, de repente un poco complejo. El segundo candidato le hagas una pregunta de repente de ¿y por qué te gustaría trabajar acá? Y dime, cuéntame un poquito de ti, con quién vives, todo ello. Y que el tercer candidato le hagas una pregunta y dice, se acabó la entrevista y se va. ¿Ok? No sería justo. ¿No? ¿Por qué? Porque estás evaluando a 3 personas que quieren el mismo puesto, pero de manera diferente. Entonces, lo que te recomendamos cuando tienes varios puestos de trabajo, perdón, cuando tienes varios candidatos para un solo puesto de trabajo, esta entrevista estructurada, ¿no? Que te va a ayudar a poder medir a todos por igual, que todos respondan las mismas preguntas y poder calificar las preguntas, y poder calificar, las preguntas, este, por ejemplo, poder calificar las preguntas en base a quién dio la mejor respuesta de los 3. ¿Ok? Entonces, siempre también trata de trabajar con una entrevista estructurada, ¿no? Ahora, la semi-estructurada es cuando también vas con tus preguntas, pero ya no las aplicas tan al pie de la letra, ¿no? Sino que te puedes desviar un poco, no mucho, pero te puedes desviar de repente a agregar preguntas que no estaban en tu planificación o de repente omitir algunas que ya no las consideras necesarias. Ok, es un tipo de entrevista que te abre un poquito la puerta a que puedas desviarte, pero no tanto. Y la entrevista abierta, la entrevista abierta tiene que ser aplicada ya por un experto en selección. Porque la entrevista abierta es cuando tú vas sin nada, sin ni siquiera saber quién es tu candidato. Ok, es cuando tú vas, te sientas en ese rato, revisas un poco el CV y empiezas a entrevistar, empiezas a preguntar. No, hay que tener mucho arte para hacer ese tipo de entrevistas. ¿Por qué? Porque si no sabes aplicar adecuadamente las entrevistas, vas a redundar en información o no vas a sacar nada de información en esa entrevista o va a ser por gusto, porque le vas a preguntar cosas tan incoherentes que de nada te van a ayudar. Para hacer entrevistas abiertas es un arte, ¿no? De sacar preguntas, de sacar información de donde no la tienes. Entonces, eso ya se recomienda, uno, para las personas que ya tienen maestrías, pues ya en reclutamiento y selección, y dos, también se recomienda la entrevista abierta para puestos de alto nivel. Por ejemplo, si voy a entrevistar a un futuro gerente, si voy a entrevistar a un futuro jefe de personal, para ello se recomienda esa entrevista abierta porque quiero conocer a esa persona en toda su amplitud, ¿no? Por ejemplo, dicen, hay una pregunta que hacen las empresas, ¿por qué te deberíamos contactar o contratar, creo ser yo, ¿no? Esa pregunta, por ejemplo, sí, de hecho, muchas veces le hemos hecho, ¿no? Esa pregunta de ¿por qué te deberíamos contratar? ¿No? El consejo que les puedo dar en esa respuesta es que uno hables desde tu perspectiva, ¿ok? No hables desde la perspectiva de tu competencia. Es un consejo que les podría dar, ¿no? Por ejemplo, a veces hacemos esa pregunta y ¿qué nos responden? Porque siento que, a diferencia de los demás candidatos, yo destaco por eso, por esto, por esto, evita hacer eso, evita compararte porque tú tampoco no conoces quiénes son los demás candidatos. No, procura en esta pregunta resaltar tus cualidades. Más que lo que tú harías, resalta tus cualidades. ¿No? Por ejemplo, entonces, ¿por qué te deberíamos contratar? Porque siento que yo podría ayudar al crecimiento de la empresa. O sea, está bien, pero resalta más lo que tú ya eres, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué te deberíamos de contratar, ¿no? Yo creo que me debe recordar porque soy una persona puntual, soy una persona honesta, porque ustedes van a poder, supongamos, ¿no? Confiar su secreto profesional en mí, ¿ok? Porque soy una persona íntegra, porque vengo de una educación basada en el respeto, en la puntualidad, tal. Entonces, trata de hablar un poquito sobre ti, ¿no? No trates de hablar de lo que tú harías o de lo que tú, o lo que tú podrías lograr con la empresa, ¿no? Sino trata de hablar un poquito, trata de resaltar tus habilidades y cómo estas van a impactar en la empresa, ¿no? Por ejemplo, para decir, y hablar un poquito de la empresa también recomendamos, ¿no? Supongamos que es para un puesto de generalista de recursos humanos. ¿Ok? Me preguntan, Vania, ¿por qué te deberíamos contratar a ti para este puesto de generalista de recursos humanos? No, yo podría responder porque soy una persona capacitada, he estudiado mucho para poder tener los conocimientos que actualmente tengo, tengo, no lo sé, tengo bastante experiencia laboral en estas áreas, me he demostrado a todos mis empleadores anteriores lo responsable que soy, lo productiva que soy y sobre todo que me he demostrado a mí mismo, ¿no? Que puedo asumir muchos retos y averiguando, conociendo un poco la cultura organizacional que ustedes tienen como empresa, la que respeto mucho,
sé que necesitan personas así, o sé que necesitan personas como yo. ¿Ok? Entonces también tienes que tener mucha seguridad al responder. Eso también agrada en las entrevistas de trabajo, ¿no? Cuando tienes seguridad al responder, ¿no? Entonces, es la recomendación que les podría dar. Entonces, estimados, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, que es básicamente hemos avanzado hasta lo que es la decisión del candidato final. Ahora sigue lo que va a ser el proceso de inducción. Bueno, vamos a ver también algunas herramientas que nos pueden dar, que ya las hemos visto, ¿no? Como los software de reclutamiento, los ATS, ¿ok? Que son software que, por ejemplo, te ayudan en este proceso, como mencionamos hace un momento, ¿no? Hacer las publicaciones, a medir adecuadamente los CVs para que sea más automatizado, bolsas de trabajo, las redes sociales, las web especializadas, agencias de reclutamiento, que son herramientas que te pueden ayudar para tu proceso de reclutamiento y selección. Y ya para nuestra siguiente sesión vamos a hablar un poquito sobre cómo tenemos que hacer un adecuado proceso de inducción y de onboarding a nuestros trabajadores, que son términos diferentes, ¿ah? Inducción y onboarding no son lo mismo, son dos cosas diferentes que vamos primero a aprender a diferenciarlas, ¿ok? Y después tú como generalista, ¿hasta dónde es tu tarea? ¿Ok? ¿Hasta dónde es tu tarea como generalista? Y de ahí ya vamos a continuar viendo nuestros demás temas. Entonces, estimados, conmigo va a ser todo.